Hola mis amigos, estamos acá nuevamente con otro video, la carta de Santiago, epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 1. Santiago se identifica al principio de su carta con el título que encierra todo su honor y su única gloria, el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Este título tiene por lo menos 4 implicaciones. Veamos estas implicaciones. Número 1, implica una obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo, es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle obediencia incondicional. ¿Ok? Número 2, implica una humildad absoluta. Es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Un esclavo no tenía derecho, eso en la antigüedad no tenía derechos. Número 3, implica una lealtad absoluta. Un esclavo tenía que ser absolutamente leal a su señor. Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios porque todo lo que hace lo hace para Dios. ¿Ok? Así como los esclavos tenían que ser extremadamente leales a sus amos, a sus señores, así los cristianos tienen que ser leales a Dios, a su Dios. Número 4. Sin embargo, en esta palabra se encierra su gloria. Lejos de ser un título deshonroso, es el que se aplicaba a las grandes figuras del Antiguo Testamento. ¿Ok? Al tomar el título de doulos, esclavo en griego bíblico, griego koine, doulos. Santiago se coloca en la gran línea sucesoria de los que hallaron la libertad y la paz, la gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Hay algo poco corriente en el saludo inicial de esta carta. Santiago manda saludos a sus lectores usando la palabra Jairen o Jairein, que es la que se solía usar en las cartas personales en griego. Pablo no la usa nunca. Este saludo aparece en la carta general que se mandó a todas las iglesias gentiles con la decisión del Concilio de Jerusalén que le garantizaba la admisión en las iglesias. Hechos capítulo 15, verso 23. Esto es interesante porque fue Santiago el que presidió aquel concilio. Puede que usara el saludo más general porque la carta iba dirigida a un círculo muy amplio de gentiles. Los destinatarios, veamos los destinatarios de esta carta. La carta va dirigida a las 12 tribus que están esparcidas por el extranjero, literalmente en la diáspora, que era la palabra técnica que designaba a los judíos que vivían fuera de Palestina, fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Esta dispersión de los judíos por todo el mundo fue de importancia capital para la extensión del cristianismo porque quería decir que había sinagogas en todas las ciudades principales, que era donde empezaban su labor los predicadores cristianos. Y también quería decir que había grupos de hombres y mujeres por todo el mundo que ya conocían el Antiguo Testamento y que habían hecho que algunos gentiles se interesaran por la fe de Israel. La primera tuvo lugar cuando el reino del norte con su capital en Samaria fue conquistado por los asirios y sus habitantes fueron llevados cautivos
a Asiria. Segundo relato de Reyes, capítulo 17, verso 23. Primera de Crónicas 5:26. Esos eran las 10 tribus perdidas que no volvieron a Palestina. La segunda gran deportación fue alrededor del año 580 antes de Cristo, después de que los babilonios conquistaron el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y llevaron cautivos a Babilonia a los mejores del pueblo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Aquellos judíos se comportaron en Babilonia de una manera muy diferente. Se resistieron a ser asimilados y perder su identidad. La tercera deportación tuvo lugar mucho más tarde, cuando Pompeyo derrotó a los judíos y tomó Jerusalén en 63 a.C. Se llevó esclavos a Roma a muchos judíos. Su adhesión rígida a su propia ley ceremonial y su inflexible cumplimiento de la ley del sábado hacían que fueran difíciles hasta como esclavos. Se asentaron en una especie de barrio propio a la otra orilla del Tíber. Al poco tiempo se los vio florecer por toda la ciudad. Dio Casio dice de ellos, de los judíos: fueron oprimidos con frecuencia, pero a pesar de todo se multiplicaron hasta tal punto que consiguieron hasta que se les respetaran sus costumbres. Julio César fue su gran protector. Julio César, el emperador romano, fue su gran protector. Las deportaciones llevaron millares de judíos a Babilonia y a Roma, pero fueron muchos más los que se marcharon de Palestina o de Israel, de Jerusalén, de Judea, por su propia voluntad en busca de tierras más cómodas y productivas. Los países en particular recibieron miles de judíos. Palestina estaba como en un bocadillo entre dos grandes poderes, Siria y Egipto, y estaba en peligro, por tanto, de convertirse en campo de batalla. Por esta razón, muchos judíos se fueron ya a Siria, ya a Egipto. En tiempo de Nabucodonosor hubo un éxodo voluntario de muchos judíos a Egipto. Cuando Alejandro Magno fundó Alejandría, se ofrecieron privilegios especiales a los que se instalaran allí. Llegaron un gran número de judíos. Alejandría se dividía en 5 distritos administrativos, 2 de ellos estaban habitados por judíos que sumaban en esta sola ciudad más de 1 millón. Los asentamientos judíos en Egipto llegaron a tal punto que hacia en el año 50 a.C. Se construyó una réplica del templo de Jerusalén en Leontópolis para los judíos egipcios. Muchos judíos se trasladaron también a Siria. La concentración más importante fue en Antioquía, donde se predicó el evangelio por primera vez a los gentiles, y los seguidores de Jesús recibieron el mote de cristiano. Otros se instalaron más lejos. En Cirene, al norte de África, leemos que la población estaba dividida entre ciudadanos, agricultores, residentes, extranjeros y judíos. Monsen, el historiador de Roma, escribe: los habitantes de Palestina no eran más que una parte, y no la más importante, de los judíos. Las comunidades judías de Babilonia, Siria, Asia Menor y Egipto
eran muy superiores a la de Palestina. Por toda Asia Menor, en las grandes ciudades de la costa del Mediterráneo y en los grandes centros comerciales, los judíos eran numerosos y prósperos. Está claro que había judíos en todas las partes del mundo. La diáspora judía se extendía junto con el mundo civilizado y fue el factor más importante para la extensión del cristianismo. Santiago describe a las 12 tribus de la diáspora. ¿A quiénes tienes en mente al escribir? ¿A quiénes tiene en mente al escribir? Podría representar a todos los judíos de fuera de Palestina, pero en las condiciones del mundo antiguo sería totalmente imposible mandar un mensaje a una circunscripción tan extensa y desparramada. Podría querer decir los judíos cristianos fuera de Palestina. En este caso incluiría probablemente a los judíos en los países alrededor de Palestina, tal vez particularmente los de Siria y Babilonia. No cabe duda de que si alguno hubiera de escribir una carta a esos judíos sería Santiago, porque era el líder reconocido de la cristiandad judía. La frase podría tener un tercer significado. Para los cristianos, la iglesia cristiana era el nuevo Israel. Al final de Gálatas, Pablo manda su bendición al Israel de Dios. Otra vez, para los cristianos, la iglesia cristiana era el nuevo Israel. Al final de Gálatas, Pablo manda su bendición al Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 16. La nación de Israel había sido el pueblo escogido especialmente por Dios, pero se había negado a aceptar su lugar, su responsabilidad, su tarea. Cuando vino el Hijo de Dios, le rechazaron. Por lo tanto, todos los privilegios que les había correspondido pasaron a la iglesia cristiana, que es el nuevo pueblo de Dios. Ok, pero yo digo que Dios aún tiene un pacto con Israel. Ok, muchas gracias por oírme, por mirarme en este video. Dios los bendiga a todos grandemente y poderosamente. Chao, chao.